Y comparto pantalla. Ajá, el cuartil. Supongamos que de repente el cuartil hubiese quedado, ok. Primero que nada, de aquí lo único que sabemos es lo siguiente. Uno, que la probabilidad, ¿verdad? La probabilidad tiene que ser 0,75, ¿estamos claros? Porque es el tercer cuartil, ¿correcto? Entonces lo que hay que hacer es evaluar la función en general sin saber cuál de estos tres tramos es el que corresponde a 0,75, ¿cierto? Simplemente lo que hay que hacer es ver en los límites de intervalos, donde en cuál intervalo cabe. Si por ejemplo vemos que en x igual 2, la probabilidad no hubiese sido 3/4 exactamente como calculamos, sino que hubiese sido mayor. Por ejemplo, en x igual 2 hubiese sido, supongamos, en vez de 0,75 hubiese sido 0,80. Obviamente, entonces en este intervalo no podemos trabajar. ¿Por qué? Porque el tercer cuartil no estaría aquí. ¿Estaría en dónde? En el intervalo anterior. Entonces, ¿qué es lo que habría que hacer? Habría que haber agarrado esta ecuación e igualarla a 0,75 y entonces despejar la x de esta ecuación. ¿Me expliqué? ¿Aló? ¿Están ahí? Sí, profe. Ok. Entiendo. Sí, entonces por eso es que yo estaba evaluando en los extremos de Pero yo cada intervalo. no entendí muy bien qué es lo que hay que hacer cuando no es ninguno de los extremos. Bueno, ¿qué es lo que tienen que hacer? Identificar en cuál extremo, o sea, ¿para qué se evalúan las probabilidades en los extremos? Para saber si el cuartil, ok, está dentro de algún intervalo. ¿Me explico? ¿Qué hubiera pasado si nosotros al evaluar en esta ecuación, que es donde justamente ocurre el que x es exactamente igual que 2, aquí en esta ecuación, en vez de habernos dado 0,75 nos hubiese dado 0,80? ¿El cuartil estaría aquí? Si esto está, No. si, no, ¿verdad? Quiere decir que el cuartil está en dónde? En la anterior, ¿cierto? Si el cuartil está justamente en la anterior, ajá, pero también tendríamos que evaluar, habría que saber cuánto nos da entre, por ejemplo, en esta ecuación, si uno evalúa aquí, te da 0,80 y aquí ¿cuánto es que daba? Un tercio, ¿verdad? 0,33, ¿verdad? Quiere decir que el cuartil está aquí. Entonces, ¿qué es lo que habría que hacer? Agarrar esta ecuación, igualarla justamente a 0,75 porque hay algún valor de x entre 1 y 2 tal que esta ecuación la hace igual a ¿cuánto? A 0,75. ¿Lo ven? Entonces se despeja de aquí la x cumpliendo esa condición. Pero para poder saber cuál de todas estas tres ecuaciones es la que cumple justamente la condición del 3/4, hay que evaluar en los extremos y ver si el 3/4 está aquí o está aquí o está aquí. Por eso, pero la única forma de saberlo es evaluando primero en los extremos de los intervalos. ¿Me explico ahora? O sea, Sí, profe. resumidamente sería evaluar en todos los extremos y si no nos da el valor exacto, ahí empezaríamos a Hay que, discernir entre cuál es el más cercano, ¿no? O sea, entre cuál se claro, pasa y cuál no. si no te da el valor exacto significa, entonces tienes que ver en cuál de los tramos está la ecuación que cumple. Obvio, o sea, simplemente, si aquí tú sabes que para x igual a 2 es 0,80 y para x igual a 1 es 0,33, de cajón que entonces está entre 1 y 2. ¿Me explico? Y Claro. utilizas esta ecuación, la igualas a 3/4 y despejas la x y te da el tercer cuartil. ¿Sí? Ok. Más o menos, se entendió más o menos. Bueno, eso espero. De todas maneras, esa es la lógica del proceso. O sea, no tenemos otra forma de poder adivinar, sino haciendo un examen sistemático de las probabilidades con la función de distribución acumulativa, valor tras valor, en los valores críticos o de salto de intervalo. En x igual 1, en x igual 2. ¿Cuánto da la probabilidad en x igual 1? 0,33. ¿Cuánto da en x igual a 2? Supongamos que no es justamente exacto, no es exactamente ahí, pero supongamos que da 0,8, entonces es acá. Supongamos que nos dio 0,75 exactamente, entonces simplemente ya directamente es acá. Ojo, este examen, por supuesto, lo mejor es hacerlo justamente en el intervalo donde están los menores o iguales.
Ok, entonces si queremos evaluar x igual a 2, lo propio es hacerlo es con esta ecuación. Si queremos evaluar x igual a 1, hay que hacerlo con esta ecuación. Si queremos evaluar x igual a 0, hay que hacerlo con esta ecuación. ¿Ok? ¿Por qué? Porque es donde están los menores iguales. Lo que pasa es que como la variable es estrictamente continua porque viene de una función de densidad, da lo mismo evaluarlo aquí o acá, o aquí o acá. Donde sí hay que tener cuidado cuando no es una variable continua, sino que es una variable mixta. Porque cuando es una variable mixta, entonces hay que tener cuidado porque pueden ocurrir saltos de probabilidades. Entonces aquí sí hay que trabajar estrictamente con los menores iguales. Es decir, si esto fuese una variable mixta, por ejemplo, entonces habría que agarrar y trabajar estrictamente con aquellas ecuaciones donde el intervalo está el menor igual. Si queremos evaluar en x igual 2, tiene que ser con esta ecuación. Si queremos evaluar x1, con esta ecuación. ¿Ok? Entonces, de eso se trata. Si no cae exactamente el cuartil en uno de los extremos del intervalo, bueno, simplemente lo que hay que saber es hasta los valores de probabilidades acumuladas en cada valor crítico, en cada extremo, para entonces poder uno situar, localizar en cuál intervalo se sitúa el percentil o el cuartil de acuerdo a la probabilidad acumulada que tiene ese cuartil o percentil. ¿Ok? Y entonces simplemente lo que uno hace cuando ya uno determina, el percentil o el cuartil está en este intervalo, entonces se agarra la ecuación, se iguala al valor de probabilidad que acumula ese percentil o cuartil y se despeja la X correspondiente. ¿Sí? De eso se trataría. ¿Alguna otra pregunta por ahí? Bien, entonces vamos a pasar entonces a el siguiente ejercicio. Este es un caso sencillo de modelo hipergeométrico. Esta fue una de las preguntas que salió en el parcial del semestre pasado a distancia, cuando empezamos a trabajar con esta modalidad de módulo 7 y todo esto. Esta pregunta es facilita, no tiene mucha ciencia, pero igual el tema es que hay veces que los estudiantes se confunden un poco con que si es un modelo binomial o es un modelo hipergeométrico o lo que sea. Lo importante aquí es analizar un poco el enunciado. Por ejemplo, aquí nos dicen, esta es una pregunta un poquito cruel, graciosa, no sé. Para evitar la detección en la aduana, un viajero coloca 6 comprimidos con narcóticos en una botella que contiene 9 píldoras de vitamina que aparentemente son similares. Si el oficial de la aduana selecciona 3 de las tabletas al azar para su análisis, ¿cuál es la probabilidad de que el viajero sea arrestado por posesión ilegal de narcóticos? Entonces aquí hay que pensar un poquito. Primero nos dicen, son 6 comprimidos, ¿ok? Y tiene una botella con 9 píldoras que son de vitaminas para poder confundir al inspector de aduana o al inspector de narcóticos. Entonces, en total, si metemos esos 6 comprimidos en esa botellita, tendría en total 6 más 9, tendría 15 píldoras, de las cuales, de esas 15 píldoras, 6 son narcóticos y los restos son simples vitaminas. O podemos decir no narcóticos, como el complemento de los narcóticos. ¿Ok? Entonces, el oficial, fíjense qué es lo que hace. Selecciona 3 tabletas al azar para su análisis. Ahora, ¿qué es lo que es lo lógico aquí? Que haga un muestreo con reposición o sin reposición, que es lo más lógico que haga este señor. Sin reposición. Sin reposición o con reposición, que es lo que normalmente cuando, por ejemplo, uno ve en estas series de Discovery o de National Geographic o cuando uno está en el aeropuerto o cuando se podía ir al aeropuerto, porque en el último año, bueno, por razones obvias ha sido imposible, que tú ves que agarran a las personas, sacan una pepita, sacan otra pepita y sacan otra pepita. Ese proceso es sin reposición, ¿cierto? Entonces, cuando es sin reposición, ¿qué pasa con las probabilidades cada vez que las probabilidades de los espacios muestrales van cambiando? Porque los espacios muestrales, conforme van cambiando, se va reduciendo de elementos, sus probabilidades desaparecen. Desaparecen, no, cambian, mutan, se transforman, cambian de valor. Por lo tanto, estamos en presencia de un caso hipergeométrico. Fíjense que en ningún lado nos están dando parámetros de probabilidad, solamente nos están dando parámetros de cantidades, que eso es muy típico de los modelos probabilísticos hipergeométricos. Recuerden que aquí está definida la variable hipergeométrica. ¿Y cuáles son los parámetros que definen a toda variable hipergeométrica? Primero,
El total de elementos, 9 más 6, 15. El total de elementos que son objeto de atención, los 6 narcóticos. O si tuviésemos el típico ejemplo que vimos en clase, que era que si 6 pelotas amarillas y 9 pelotas rojas, y nos fijamos en la probabilidad de sacar tantas pelotas amarillas, bueno, entonces serían las pelotas amarillas. 6. Y luego el otro dato importante es el tamaño de la muestra. Fíjense que son 3 cantidades claves. El modelo hipergeométrico no se define en términos de parámetros de probabilidad, como sí lo hacen los modelos derivados de Bernoulli. En el modelo binomial, un parámetro es la probabilidad de éxito. En el modelo geométrico, el parámetro de probabilidad es la probabilidad de éxito. En el modelo geométrico, la probabilidad de éxito. En el caso de los modelos hipergeométricos, ahí no hay ninguna probabilidad, sino que por el contrario, son puras cantidades. El tamaño total de elementos, el tamaño de la muestra y el total de elementos que son de interés, que pueden ser, por ejemplo, pelotas amarillas, o pueden ser narcóticos, o pueden ser piezas defectuosas en un muestreo de calidad, ¿sí? Entonces, al tener claro cuáles son los parámetros que nos están soltando en el enunciado, podemos entonces intuir cuál es el tipo de modelo probabilístico a ser empleado. Entonces, bueno, ya sabemos entonces que ese sería un modelo hipergeométrico de parámetros 15, 3, 3. Yo aquí como que cambié un valor. Sí, había cambiado un valor. Bien. Entonces, ya con eso, simplemente lo que faltaría por hacer es plantear cuál es la probabilidad. ¿Qué tipo de ecuación tengo que desarrollar? ¿Cuál es la pregunta que nos hacen? ¿Cuál es la probabilidad de que el viajero sea arrestado por posesión ilegal de narcóticos? Fíjense que aquí la pregunta es simple lógica. Si a mí en esa muestra de 3 pepas o de 3 pastillas o de 3 tabletas, si aparecen 0 drogas, a mí me arrestan. No, ¿verdad? Si aparece una droga, a mí me arrestan. ¿Sí o no? Sí. Voy preso. Ahora, o si aparecen 2 drogas, también voy más que preso. Y si las 3 son drogas, voy recontra preso. Entonces, ¿cuál es el criterio para salir preso? Una. No es como, por ejemplo, en aquellos ejercicios típicos de control de calidad, de muestreos de calidad, que veíamos que, por ejemplo, bueno, si en una muestra de productos, de bombillos, y entonces si salen de 40 bombillos, tomo una muestra de 5, y si salen 2 malos, rechazo el lote. Si sale 1, acepto el lote. O 1 o menos, se acepta el lote. Fíjense que en ese tipo de muestreos de calidad se tolera la existencia de 1 o 2 piezas defectuosas, pero ya después de cierto número de piezas defectuosas, rechazas el lote. Pero al tratarse de narcóticos, es de cajón que al aparecer al menos 1, ¿ok? Al menos 1, ya vas preso de una, ya te detienen por posesión ilegal de narcóticos. De ahí es que con base a esa lógica es que se define este intervalo que ven aquí. ¿Se entiende? Que mucha gente, por supuesto, no supo plantear ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? El intervalo, pues, o el evento, pues, la región que define al evento. ¿Cuál es la probabilidad de ser arrestado? Obvio, al salir, al tener una o más drogas en esa muestra, vas preso automáticamente. Entonces sería la probabilidad de que la variable sea mayor que 0, estrictamente mayor que 0. Y como es una variable discreta, recuerden que la hipergeométrica es discreta, ¿qué significa x mayor que 0? Significa x igual a 1, x igual a 2, x igual a 3. ¿Ok? Coño, ¿y aquí por qué tengo este 0? Déjame... Esto debería ser de 0 a 3, por Cristo. Bueno, no sé, aquí tengo un error de tipeo, no sé qué pasó acá. Profe, pero lo que pasa es debe ser que esa sumatoria está restando a 1. ¿Aló? Es como... no, sí, no, ya va. Sí, es que no, si lo hacemos con 3 no estaría bien. No, ya me acordé qué fue lo que pasó. Aquí simplemente lo que hay que hacer, yo lo puse de 0 a 0, ¿por qué? Porque en realidad es la probabilidad, en realidad es 1 menos la función de masa evaluada en 0.
que pasa es que yo lo puse así como lo puse de esta forma, pero si quieren también lo podemos plantear de esta manera. Fíjense, esto sería simplemente f evaluado en 0. Y va a dar exactamente lo mismo. Por eso es que es la sumatoria de 0 a 0, pero X, lo puse de esa forma porque estaba tanteando con el problema, pero esto es exactamente igual a agarrar y colocar la función de, vamos a quitar esto por acá, colocamos esto así, y sustituyan esto en 0. ¿Lo ven? Entonces aquí es el caso en el que es agarrar 1 y restar la probabilidad de que salgan de que todas las pastillas sean buenas. Al restar la probabilidad de que todas las pastillas sean buenas, que sean de vitaminas y no drogas, entonces ya tienes la probabilidad de que X sea mayor que 1. No sé si se entendió ese paso. Ojo, lo que yo puse aquí es perfectamente equivalente a dejarlo de esta manera. Las dos son expresiones exactamente iguales, porque la sumatoria cuando uno evalúa de un punto al mismo punto se reduce simplemente al único término evaluado en ese punto. ¿Me explico? Sí, profe. Ok. Sí, profe. Sí, lo que pasa es que no sé, me hizo como ruido por un momento y dije, oye, ¿pero qué puse aquí? No, sí, ¿qué es esto? Pero bueno, de eso es lo que se trata. Finalmente, ¿cuál es la probabilidad que tenían que ustedes tienen que deducir aquí? Era simplemente la probabilidad de que X sea mayor que 0. Esa probabilidad de que X sea mayor que 0 es 1 menos la probabilidad de que la variable sea, 1 menos la probabilidad de que la variable sea igual, es exactamente igual a 0. Es decir, si X es igual a 0, ¿qué significa? Que en la muestra no hay narcóticos. Entonces hay que descartar del 1, hay que descartar el caso en el que hay 0 narcóticos en la muestra, para que entonces nos dé la probabilidad de ser aprendido. Fíjense que, bueno, la probabilidad de ser aprendido para este pobre muchacho es alta. Tiene un 81% de probabilidad de ser detenido por posesión de drogas. Entonces, bueno, esa es la pregunta 1. Estoy aplicando modelo hipergeométrico. Veamos otra pregunta de modelo hipergeométrico rapidito. Este es el clásico ejemplo de control de calidad. Lotes con 40 componentes, cada uno que contengan 3 o más defectuosos, se consideran inaceptables. Ven que aquí cuando uno hace el muestreo, aquí hay más tolerancia a encontrar defectos, pero cuando se trata de drogas no. El procedimiento para obtener muestras del lote consiste en seleccionar 5 componentes al azar y rechazar el lote si se encuentra un componente defectuoso. ¿Cuál es la probabilidad de aceptar el lote si en él hay 10 defectuosos? Entonces, fíjense nuevamente, para poder nosotros deducir rápidamente si estamos en presencia de un modelo hipergeométrico, es simplemente ver si nos dan información de probabilidades, entonces ya uno empieza como que a dudar, oye, ¿será o no será? Entonces hay que leer un poquito más. Pero ya nos están diciendo que, primero, nos dan un lote de 40 componentes. Segundo, nos dicen que hay que tomar 5 componentes al azar. Después nos dicen que en el lote completo de los 40 que hay aquí, nos dicen que 10 son defectuosos. Y nos dicen que hay que hacer un muestreo, ¿ok? Que consiste en tomar 5 componentes al azar y rechazar el lote si se encuentra un componente defectuoso. Entonces ya fíjense que como nos están hablando de una extracción sin reposición, porque es un muestreo de lote, entonces ya podemos, a menos que no lo especifiquen de forma contraria, pero ya podemos decir que estamos en presencia de un caso hipergeométrico, donde los parámetros son 40, 10, que son los 10 artículos malos que sospechamos que existen en el lote de 40, es decir, van a haber 30 buenos y 10 malos, y el tamaño de muestra. Con base a estos 3 parámetros, bueno, finalmente lo que hay que saber es, primero que nada, plantear lo que está a la derecha, a la izquierda de la igualdad. Y nos dicen, ¿cuál es la probabilidad de aceptar el lote si en él hay 10 defectuosos? Fíjense. ¿Cuál es la probabilidad de aceptar el lote? ¿Cómo tenemos que construir nosotros esa probabilidad de X menor o igual que 2? Leyendo la ley o la política de aceptación. La política de aceptación consiste en que se rechaza el lote, rechazar el lote si se encuentra un componente defectuoso. Si se encuentra un componente defectuoso, se rechaza el lote. ¿Ok? Entonces, aquí lo que habría que hacer es se plantea la probabilidad con base a esto. ¿Ok?
Esto que está aquí debería ser menor o igual, que 1. Debe ser que yo agarré y finalmente yo reedité el enunciado. Profe, es que Debería. están diciendo, profe, es que nos están diciendo que cada uno tiene 3. O sea que Sí. cuando contienen 3 o más defectuosos se consideran inaceptables. Ah. Está bien que diga 2. Ah, sí, es que no leí aparte, exacto, es que me quedé concentrado en otra cosa. Gracias. Es que contengan 3 o más defectuosos se consideran inaceptables, entonces tienen que ser menor o igual que 2. Muy bien, muchas gracias. El procedimiento para obtener muestras de lote, entonces, si se encuentra ok, ¿cuál es la probabilidad de aceptar el lote? Si en él hay 10 defectuosos, entonces se plantea esta probabilidad. Muy bien. Lo que hay que hacer es plantear entonces esta sumatoria con base a esta probabilidad. Entonces, ¿cuál es la dificultad que pueden tener este tipo de preguntas de modelos probabilísticos? Primero, saber reducir los parámetros para poder entonces inferir qué tipo de modelo es. Y segundo, saber leer el enunciado para saber qué tipo de probabilidad es la que me están pidiendo. Entonces, esas van a ser las dos dificultades que ustedes van a tener al resolver este tipo de problemas. Saber leer, saber interpretar y saber plantear el lado izquierdo de la igualdad, ¿ok? ¿Qué es lo que va? Sabiendo cuál es la probabilidad que les están pidiendo, es que ustedes después van a plantear la fórmula correcta, porque finalmente las fórmulas ustedes tienen todos sus formularios, pero antes de plantear fórmulas, ustedes tienen que estar muy seguros de qué es lo que va a la izquierda de la igualdad, qué es lo que va aquí. 3 o más defectuosos se consideran inaceptables, entonces eso es equivalente a escribir probabilidad de que X sea menor o igual que 2. Ajá, escucho. En la parte que dice que se escogen 5 componentes y se rechaza el lote si hay un componente defectuoso, es que no, o sea, no entiendo cuál es la relación de lo de abajo con lo de arriba. Porque yo No, hubiese es puesto que como son usted dos. dijo, Es que son dos. Es que fíjate, creo que esto que está aquí, creo que fue un error de tipeo. Fue un error de tipeo que tenía yo aquí en esta pregunta, porque finalmente lo que realmente es relevante acá es esta parte. ¿Ok? Entonces, fíjense, lote de 40 componentes, cada uno que contenga 3 o más defectuosos se considera inaceptable. El procedimiento para obtener muestra de lote consiste en tomar 5 componentes. ¿Ok? Entonces, esos 5 componentes, si 3 o más están defectuosos sobre estos 5 componentes, entonces tú rechazas el lote. ¿Me explico? Quiere decir que puedes aceptar 0, 1 o hasta 2 defectuosos en esa muestra. Esto que está aquí, de si se rechaza, yo creo que esto fue un error de tipeo que no lo depuré en el momento, ¿ok? Pues esto no tiene sentido, absolutamente. De hecho, por eso es que quedó esta fórmula y cuando se hizo la evaluación del examen con las preguntas, fue esto. Esto fue lo que de verdad fue lo que perseveró de allí. Esto, en todo caso, lo que habría que hacer, pues es que por eso fue que me confundí al principio. Porque esto hay que agarrar y... Bueno, como ya yo le dije ya a algunos estudiantes con los que me he comunicado por WhatsApp, hay muchas de estas cosas que se hicieron, parte de las cosas que se hicieron el semestre pasado se hicieron a las carreras. Y a las carreras significa que no dio chance de poder limpiar, depurar, ajustar algunas de estas cosas y bueno, se tuvo que resolver sobre la marcha. Y después volver a echar para atrás a revisar, oye, cuáles fueron las cosas que había que corregir, ya era demasiado tarde porque en mi caso ya me tenía que montar en los procesos de inscripción de los intensivos y después las inscripciones del semestre regular que está corriendo ahorita. Bueno, a mí esto sí, bueno, ya es son pelones que no me dio chance de corregir. Lo que sí puedo dar con toda seguridad es que, bueno, los resultados son estos que están acá, porque esto fue justamente la clave con la cual yo evalué el semestre pasado. ¿Ok? Pero esto sí, yo creo que lo que viendo aquí este análisis, esto fue lo que condiciona esto. Esto es lo que condiciona la aceptación o rechazo del lote. Esto fue un pelón que tengo por aquí. Pero bueno, ya lo que voy a hacer es corregirlo, pulirlo, para que entonces ya la próxima vez que se tome en cuenta este ejercicio, ya no se genere esa confusión. A mí de todas formas, ¿qué es lo que vuelvo, insisto, en reforzar un poco el análisis de este tipo de preguntas? Es que identifiquen los parámetros, que sepan cuáles son los parámetros. Y esto es lo que es clave. Aquí está la política de rechazo. Y aquí nos dicen cuál es la probabilidad de aceptar el lote si en él hay 10 defectuosos. Bueno, aquí ya tienen ya la información. ¿Ok?
No sabíamos cuántos habían defectuosos hasta que nos los dicen aquí en esta parte. Y entonces aquí lo que hay que hacer es plantear la probabilidad de rechazo de la variable x, que tiene que ser x menor o igual que 2, de 0 a 2 y listo. ¿Aló? ¿Alguien quería aportar algo más? Déjame agarrar y de una vez resaltarlo. Yo no sé por qué esto no... Pensé que lo había depurado, pero parece que no. Se me pasó. Listo. Algo más. Bueno, vamos a pasar entonces ahora a preguntas tipo Poisson, que es el otro modelo que es interés que quiero que analicemos. Yo creo que ya con Poisson, ya creo que ya habríamos ya revisado la totalidad de todas las cosas que van para el parcial, ¿cierto? Vamos a ver rapidito. No voy a cerrar esto todavía para corregirlo con más calma después de clase. Bien, veamos las preguntas de Poisson. Las preguntas de Poisson son bastante... siempre se pregunta más o menos lo mismo y siempre tiene el nivel de dificultad más o menos parecido. ¿Okay? Por ejemplo, que te piden que hagas descomposición de la variable Poisson, o que hagas, o que con base a una Poisson deduzcas otra variable Poisson asociada al mismo intervalo o a la misma tasa de ocurrencia de eventos, a la misma lambda, etc. A veces te pueden dar la probabilidad de ocurrencia de un evento para que tú deduzcas o para que uno deduzca la tasa de ocurrencia de los mismos o el intervalo de ocurrencia. Entonces llegas a una ecuación que pues tienes que despejarla, igualarla a 0 y después despejar ahí la tasa de ocurrencia, el lambda, y con base a eso responder el resto de las preguntas. Pero fíjense que lo característico cuando estamos en presencia de una Poisson, lo primero que uno tiene que saber identificar en el enunciado es una tasa de ocurrencia. Tantos eventos por minuto, tantos eventos por hora. Eso es cuando la variable de referencia es el tiempo. Pero también pueden ocurrir tasas de ocurrencia con respecto a, supongamos, áreas, como por ejemplo, tantos errores por metros cuadrados, tantos defectos o tantas, como por ejemplo, cuando estamos trabajando con muestras biológicas en seguridad y salud laboral, tantos granos o muestras de cultivos de bacterias o de hongos en una placa Petri de cultivo para detectar muestras en alimentos, para saber si un alimento está contaminado en una línea de producción o si un medicamento o un cosmético. Eso era un típico ejemplo que yo veía en consultoría hace años cuando trabajaba en consultoría, que de repente en seguridad de salud laboral o en producción, en las líneas de producción, ¿qué es lo que se hacía? Se tomaban muestras de alimentos o se tomaban muestras en la línea de producción para chequear que no estuviese contaminado el producto. Se tomaba una muestra con un hisopo, se aplicaba en una placa Petri con una especie de gel, se metía en unos hornos a 20, 30 grados centígrados por cierto periodo de tiempo y se veía la germinación si eso estaba contaminado, tenía que germinar algún tipo de hongo y se ve seco. Y lo que se hace es que se cuenta el número de hongos o bacterias o cosas por ese estilo. Entonces el conteo se asociaba con una probabilidad, la probabilidad de que salgan 0 hongos o que salga una espora de hongo, o salgan 2, 3, 4 y se aparecen muchas esporas de hongos, quiere decir que tienes un alto nivel de contaminación y tienes que parar la línea de producción inmediatamente y purgar todo el sistema, higienizarlo con vapor de agua y detergentes y volver otra vez a lanzar el producto, y lo que pasó por ahí tiene que ser descartado, destruido, echarle azul de metileno y hacer levantar un acta. Es un proceso bastante delicado en los procesos productivos. Entonces ahí fíjense que en ese caso ahí no se toma en cuenta el tiempo, sino que se toma en cuenta es la región, el área por centímetros o por milímetros cuadrados, dependiendo de cómo se midan las placas Petri. Otra medida puede ser, por ejemplo, aparición de eventos por metros cuadrados, por ejemplo, defectos en alambres, cuando uno está lanzando una línea de producción donde se producen bobinas de alambres, ¿ok? Bobinas de alambres de cobre, que eso es muy típico, bobinas de alambres de acero. Entonces,
esas bobinas de alambre pueden generarse defectos estructurales. Entonces, cada cierto metro, cada tantos metros cuadrados, hay que hacer una medición chequeando que no hayan defectos estructurales en el alambre, como si porosidades o cosas por el estilo que puedan afectar la calidad del producto final. ¿Ok? Entonces, ahí se pueden establecer criterios de Poisson que en vez de ser con base al tiempo, se hace con base a tantos metros cuadrados, tantos defectos por metro, tantos defectos por metro cuadrado, etcétera. Entonces, bueno, esto como un poco de cultura general, un poco al respecto. Entonces, aquí en este ejercicio, fíjense lo que nos dicen acá. Esto fue un poco inspirado en el tema del COVID-19 el año pasado. En un hospital se realizan pruebas de despistaje con respecto al COVID-19 y la llegada de personas al realizar la prueba es un proceso Poisson tal que de los datos estadísticos se sabe que solo el 20% son positivos. De los positivos, solo el 25% serán hospitalizados en cuidados intensivos y el resto serán observados como pacientes leves. Además, se conoce la información de que la probabilidad de que en un periodo de 60 minutos, ese es otro dato característico de Poisson, que nos dan un periodo de tiempo, cosa que no ocurre en binomial, cosa que no ocurre en hipergeométricas, cosa que no ocurre en geométricas ni en binomial negativa. Cuando nos dan periodos de tiempo o nos dan tasas de ocurrencia, estamos en presencia de una variable de Poisson automáticamente. Nos dicen que en un periodo de 60 minutos lleguen más de 3 personas que resultan ser positivos, pero leves. Y nos dicen que esa probabilidad es de 0,57681, o sea, 0,57681. Deduzca la tasa de llegada de personas que resultan negativas al realizar la prueba de despistaje. Y bueno, envíe la deducción como parte del soporte del examen, calcule la probabilidad de que en las próximas 5 horas hayan tenido que ser hospitalizadas a lo sumo 4 personas. Entonces, aquí uno procede a deducir ciertas tasas. Por ejemplo, aquí nos dicen, volvemos a leer, tal que los datos, se sabe que solo el 20% son positivos, de los positivos el 25% serán hospitalizados en cuidados intensivos y el resto serán observados como pacientes leves. Entonces tenemos 20%. De ese 20%, pues fíjense que tenemos que el 80%, el complemento del 20% son pacientes negativos, o mejor dicho, personas que no están infectadas o que vienen con alguna afección, piensan que tienen COVID, pero resulta que tienen otro tipo de virosis, una gripe menor, no es COVID, sino que es otro tipo de cosa, una mononucleosis o algo por el estilo, una gripe común, y lo descartan, pues simplemente son pacientes no COVID. Entonces ese sería el 80%. Ahora, sobre el 20% que sí dio positivo, se dice que el 25% son hospitalizados y el restante son observados como pacientes leves. Fíjense cómo se deducen las tasas de ocurrencias alternas a la tasa de pacientes que son no COVID. Los pacientes no COVID son 0,80 por la tasa total de llegada. Los pacientes COVID, que son de cuidados intensivos, es 0,20 por 0,25 por la tasa total. Y los pacientes COVID, pero leves, son 0,20 por 0,75 por la tasa. Esta tasa sigue siendo desconocida, no sabemos cuál es esa tasa, pero después nos dicen más adelante, como información de referencia, que la probabilidad de que en un periodo de 60 minutos lleguen más de 3 personas que resulten ser positivos, pero leves, es de tanto. Significa que tendríamos que trabajar con lambda C. O lambda C, que si nosotros lambda C lo podemos igualar a ¿cuánto? Lambda C sería igual entonces a 0,20 por 0,75. Entonces, planteamos trabajar con esta probabilidad. Definimos entonces una Poisson de parámetros lambda C y 60 minutos, que es lo que nos dicen acá. Una de las cosas recomendables es que como que en la función de masa y en la función de densidad correspondiente siempre se trabaja con el producto, es decir, con lambda por el periodo de tiempo, lambda por periodo de tiempo. Es mejor de una vez multiplicarlos. Como ya sabemos que lambda C vale 0,20 por 0,75, al multiplicarlo por 60 nos queda directamente 9 lambda. ¿Ok? Y esto sería justamente lo que va aquí como base del exponente y aquí como exponente o como argumento de la exponencial. ¿Ok? Nos da 9 lambda y planteamos entonces esta probabilidad que tenemos acá. Nos dicen que la probabilidad de que lleguen más de 3 personas, ojo,
porque Poisson es una variable de tipo discreta. ¿Ok? Al ser discreta, ¿qué significa esto? La probabilidad de que lleguen más de 3 personas es que sean más de 3 personas, lo podemos plantear de esta forma. X mayor o igual que 3, o lo que es lo mismo, 1 menos la probabilidad de que X sea menor o igual que 3, o lo que es lo mismo, X mayor o igual que 4, como lo quieran ver. De todas maneras, como nosotros tenemos a la mano son funciones de densidad, funciones de distribución acumulativa, entonces lo que planteamos es esta expresión para después deducir o despejar la probabilidad asociada a la acumulación de probabilidades a la izquierda de 3, incluyéndolo. Entonces planteamos la función de densidad, la función de distribución correspondiente. Esto sería, entonces, sustituimos aquí directamente esta probabilidad por esta sumatoria que tenemos aquí, ¿verdad? Se sustituye y se resuelve. Fíjense que como esto está expresado en términos genéricos de un lambda desconocido, el resultado sería plantear esta ecuación completa que ven acá, el resultado de esta sumatoria. Lo que podemos hacer también después es agarrar esta expresión que está aquí, pasarla del otro lado de la igualdad. Fíjense que es esta expresión que tenemos acá, de este lado. ¿Ok? Fíjense que esta expresión pasa como un factor común de toda la sumatoria. Al pasarlo para acá, dividiendo, fíjense que, a ver, ¿cuáles fueron los pasos que seguimos aquí? Esto pasa del lado derecho de la igualdad, este 0,5 pasa para acá restando, se genera este resultado que tenemos aquí, y luego este término que está acá pasa dividiendo acá, y por supuesto al pasar dividiendo cambia el signo. Me queda menos de un minuto. Vamos a salirnos de esta videoconferencia y pasar a la siguiente rapidito para continuar con este ejercicio de Poisson. Bien. Antes de que se nos vaya el tiempo y nos bote el Zoom.